son 65 personas. Coneval, a diferencia del resto del gobierno mexicano, está conformado por 6 investigadores académicos. Hay 6 investigadores que siguen siendo parte de la academia, son profesores e investigadores en activo. Tienen que tener 2 requisitos. Uno, tener una clasificación de investigación que otorga México, que le llama SNI, desde el Sistema Nacional de Investigadores. Tienen que estar registrados en ese sistema y tienen que estar generando información e investigación para poder estar considerados dentro del sistema. Y la segunda clasificación que necesitan tener es estar en activo, pertenecer a una universidad o centro de investigación y mantenerse activos básicamente en ese sector. No son funcionarios públicos, siguen siendo académicos. Y ellos son básicamente nuestros jefes, ellos son el board del consejo, ellos son quienes toman las principales decisiones, tanto técnicas como administrativas. Es decir, por ejemplo, en la parte administrativa, ese grupo de consejeros, junto con el secretario de Desarrollo Social, son 7 votos. Ellos son los que deciden o quienes votan a favor de quiénes son los funcionarios públicos que van a estar en los primeros 2 niveles de importancia del consejo. Ellos seleccionan al presidente del consejo, al secretario ejecutivo del consejo y a los directores generales de cada una de las 4 áreas que les mencionaba hace un momento. Y también deciden toda la parte técnica. Ellos deciden la forma de medir la pobreza, la forma de evaluar los programas, qué técnicas o metodologías se van a usar para evaluar los programas y qué técnicas y herramientas se van a utilizar para medir la pobreza. Ese conjunto de 6 investigadores son electos por un periodo de 4 años y la forma de seleccionarlos es a través de una convocatoria nacional. Una convocatoria donde quienes votan son, por un lado, todos los secretarios, el secretario de Educación, de Salud, ¿no?, de Trabajo, etc. Pero por otro lado también los secretarios de Desarrollo Social de cada uno de los gobiernos nacionales, de cada uno de los estados, tienen una representación y votan también para elegir a los consejeros que conforman el cerebro del consejo. Hay un representante del Congreso, de la Cámara de Diputados y una de senadores, y hay 2 representantes de gobiernos municipales. Entre todos ellos eligen a los 6 investigadores académicos que van a estar por un periodo de 4 años. En el primer periodo de 4 años, que ya los cumplió Coneval, salen 3 consejeros y entran 3. La intención es mantener una especie de continuidad justamente en las decisiones técnicas que están tomando en cuenta. Esos consejeros reciben una remuneración, reciben un ingreso, un sueldo por pertenecer al consejo. Se reúnen aproximadamente, se reúnen en sesiones al menos una vez al mes. Son 12 sesiones al año. Las sesiones duran 2 o 3 días, donde se toman todas las decisiones, tanto de materia de pobreza como de evaluación. Y el staff de la técnica genera la información para cada mes estar tomando las principales decisiones en cuestiones técnicas directamente con ellos. Así es básicamente como funciona el Coneval. Es una entidad de gobierno con esta particularidad que ningún otro organismo de gobierno en México lo tiene, ¿no? Somos los únicos que tenemos justamente esa parte de tener en el cerebro o en la cabeza a los jefes a personas que no son funcionarios públicos, que son directamente profesores e investigadores en la academia, ¿no? Y bueno, Coneval tiene 2 grandes objetivos. Por un lado, la parte de evaluación, incluyendo toda la parte de monitoreo, de indicadores y de evaluaciones de programas y políticas, y por otro lado toda la parte de medición de la pobreza. El Congreso quiso vincular justamente las dos herramientas porque medición de la pobreza lo consideran una especie también de evaluación de cómo está funcionando la política social en el país. La política pública en general, cómo está avanzando, donde su principal objeto de alguna manera es la reducción del número de personas en pobreza, de familias en pobreza. Por eso es que vincula los 2 temas, tanto de pobreza como de evaluación, en un mismo organismo, y que es el Coneval. Vamos passar as perguntas, já tem algumas aqui, não sei quem é que vai recolher as demais, já está lá. Começar aqui. Eu tenho algumas perguntas. A primeira delas, bom, prefere que eu abra em espanhol? Ok.
daí que eu vi o espanhol vindo. Como se dá a integração entre os evaluadores e os formuladores das políticas? Porque não são as mesmas pessoas, certo? E uma outra pergunta é como os cambios de governo afetam a política de monitoreio e avaliação? Agora a pergunta da audiência, espanhol de novo, vamos lá. Essa pergunta vem do Edgar Mendes, da Cefaz. Ele pergunta se México utiliza a contabilidade de custos como ferramenta de monitoreio e avaliação. E a outra pergunta é: quais são os indicadores da contabilidade de custos que se aproveitam para medir a educação pública? E uma última pergunta, depois a gente faz outra rodada, do Marcelo Cristo, da UERGS. Marcelo pergunta se há um exemplo de avaliação na área de educação pública universitária. Muy bien, muchas gracias. Sí hay un ejemplo, o sí hay varios ejemplos, no los traigo ahorita disponibles, pero están públicos en la página de internet del Coneval, que es www.coneval.gov.mx. En la sección, en dos secciones, tanto en la evaluación de consistencia de resultados como de la evaluación específica de desempeño. Pueden entrar ahí en la Secretaría de Educación y ver las evaluaciones que están asignadas al sector educativo. Y si no me equivoco, hay menos de la específica de desempeño, hay como 4 casos asociados a evaluación de educación pública universitaria. Hay varios, como 4 o 5 fondos destinados, que destinan recursos a la educación universitaria y están evaluados. No recuerdo ahorita los principales resultados, pero están públicos en la página de Coneval. Hace un momento comentaba sobre el tema de la contabilidad de costos, que en realidad lamentablemente no, la matriz de manera formal, la matriz de mapa lógico no retoma la contabilidad de costos, no tenemos un tipo de indicador relacionado a la parte de costos. Sin embargo, lo que sí sucede en la práctica es que los pocos programas que llegan a tener algunos elementos de costos los integran en la matriz de manera aislada. El siguiente año en Coneval lo que queremos hacer es tratar de rescatar, por ejemplo, todos los indicadores de economía que estén de manera similar para tratar de proponer un indicador tipo, ¿no?, que se pueda usar en distintos programas. Por el momento lo más cercano que se llega a tener son los indicadores presupuestales, ¿no?, dirigidos al uso de los recursos, tanto en el gasto ¿no?, como en la parte, el mismo gasto, el avance en el gasto, como en algunos pocos casos relacionado el gasto o el presupuesto con el uso de los recursos, ¿no?, ya sea humanos, o sea financieros, o en la misma infraestructura. Sí llegamos a tener algunos casos. Voy a tratar de seleccionar la base de algunos indicadores y los mando por correo para que puedan tener. Obviamente es un buen avance, sería un excelente avance que en el momento que nos tenemos se pueda avanzar en una estructura de costos y al menos sean esos la base, sobre todo para los indicadores que llamamos de actividades o de componentes, ¿no?, donde puedan aportar información muy útil para tomar decisiones y obviamente en un segundo momento la parte de resultados de fin y de propósito. Si afectan o no los cambios de gobierno, yo creo que en general se afectan, siempre afectan los cambios de gobierno, a veces para bien y a veces para mal. Por ejemplo, Coneval nace en una coyuntura, Coneval nace en un nuevo gobierno, nace justo cuando se está acabando un gobierno y está a punto de entrar un nuevo gobierno. El nuevo gobierno fue como una especie de año nuevo, donde todo el mundo trae nuevos deseos, nuevas aspiraciones, se levanta con más ánimo, ¿no? Es un cambio positivo de alguna manera porque aprovechamos esa ventaja del cambio. Al momento de darse justamente ese cambio de gobierno, Coneval empieza a impulsar todos los esquemas de evaluación y es donde se coordina con Hacienda y con Función Pública. Coneval llega con una propuesta en la mesa para la Secretaría de Hacienda y para la Secretaría
Secretaría de Función Pública. Obviamente, como todos estábamos en el tenor de la especie del año nuevo, todo el mundo iba llegando, traía muchas ideas, era muy proactivo, muy propositivo, retomaron muchas de las cosas que estaba proponiendo Coneval. Entonces se usó el cambio de gobierno de una manera positiva, ¿no? Pues en ese sentido creo que es muy favorable usar justamente ese tipo de cambio de gobierno en ese sentido, porque es cuando todo el mundo está dispuesto a implementar nuevas cosas, se puede aprovechar. Obviamente al paso del tiempo pues también se puede volver una debilidad, ¿no? Un cambio de gobierno puede retroceder en algunos avances que se tengan. Lo que hemos tratado de hacer en Coneval es institucionalizarlo, ponerlo en normas, ponerlo en documentos normativos para que quede lo más formal posible y evitar que un cambio de gobierno en un futuro retroceda. Difícilmente creemos que va a retroceder, porque una vez que se da un paso en el tema de democracia o rendición de cuentas, el mismo ciudadano difícilmente puede aceptar menos de lo que ya se le estaba dando. Entonces, una vez que toda la información es pública y que todas las evaluaciones se están generalizando, difícilmente creo yo que se puede regresar. Uno, porque ya está el documento normativo, pero dos, porque hay una mayor conciencia sobre los avances democráticos y de transparencia. ¿Cómo se integran los evaluadores con los formuladores de políticas? Los formuladores de políticas los voy a tomar como los operadores de los programas. Son los encargados de los programas que están operando en el día a día, básicamente, el programa, y son ellos, en buena parte, que les toca diseñar los programas. Debido a que en México no tenemos una Secretaría de Planificación, cada secretaría va desarrollando y diseñando sus propios programas que nacen desde el Congreso, si el Congreso mandata crear algún nuevo programa, o desde la misma propuesta del presidente de crear algunos programas. Le toca a las secretarías, en cada uno de los casos, diseñar sus programas y diseñar las estrategias de política pública que quieren implementar. Entonces, de esa manera, entendiendo los operadores como los formuladores de políticas, ellos son los que contratan las evaluaciones. De esa manera se relacionan y se integran con los evaluadores. Los evaluadores externos son normalmente académicos, investigadores que forman parte de universidades públicas y privadas, o bien de organismos especializados en los temas de evaluación, de estadística, ¿no? Que aportan, son los que hacen las evaluaciones. El formulador o el operador contrata la evaluación, contrata al evaluador. ¿Con qué reglas? Con las reglas que les da Coneval. Coneval le dice qué reglas tiene que tener, qué requisitos mínimos debe contener el evaluador externo para poder participar, y cuáles son el tipo de evaluación, le llamamos términos de referencia, que son las líneas de qué es lo que debe de contener la evaluación, qué aspectos debe de evaluar, dependiendo de cada uno de los tipos de evaluaciones, el evaluador externo. Entonces, el formulador se vincula con el evaluador externo porque lo contrata, con reglas administrativas, pero con reglas técnicas que le da Coneval, de qué elementos mínimos debe tener el evaluador y qué elementos mínimos se tienen que pedir en cada una de las evaluaciones externas. Espero haber respondido. Não tem mais perguntas? Bom, então, há tempo, eu vou complementar minha pergunta. Quando eu perguntava sobre a integração entre evaluadores e formuladores, seria mais no sentido de que toda a política que vai ser evaluada deve ter um desenho adequado para ser evaluado. Então, essa integração é fundamental entre aqueles que estão formulando a política e aqueles que vão evaluar. Então, essa pergunta é mais nesse sentido. La mayoría de las políticas son diseñadas para ser evaluadas. Bueno, sí, en cuestión de diseño, normalmente lo que sucede en la práctica es que los programas no consideran desde su diseño los sistemas de evaluación. Eso es una realidad, es una gran debilidad, tanto para los evaluadores como para el operador. Los evaluadores, porque se enfrentan a un reto de cómo usar la información que existe cuando no hay encuestas, cuando no hay recursos administrativos, para poder tener una evaluación mucho más sólida. Y el operador, porque no puede saber con mucha certeza si su programa funciona o no funciona, porque no se genera la información. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Uno,
partiendo de que los programas, los nuevos programas, tienen que tener ya, desde que nacen, un esquema de evaluación. Se les pide a los programas nuevos, no solamente lo que les decía del diagnóstico, del metodológico, sino una estrategia de largo plazo de evaluación. Y el Coneval aprueba básicamente los planes de trabajo o las estrategias de evaluación de los programas nuevos. Cada programa nuevo tiene que tener ya, desde que nace, en el corto plazo, qué evaluaciones va a tener, y el Coneval mandata que en el primer año se haga una evaluación de diseño y una evaluación de la operación del programa, ¿no? Para todo programa nuevo, independientemente cuál sea su estrategia de evaluación en un segundo momento, en el segundo año o en el tercer año. Lo que se busca es que primero tenga cierta consistencia lógica el programa, tenga un diseño más o menos adecuado en su operación, y a la par esté ligada la construcción de un padrón de beneficiarios, pero sobre todo también la construcción de una especie de línea de base para en un futuro poder generar una evaluación, ya sea de impacto o de cualquier otro tipo, pero tener la información para poderlo evaluar. Eso es lo que buscamos con los programas nuevos. No siempre se da, lo que hacemos es con los programas que ya existen, que son la mayoría, ¿no? Cerca de 200 programas que ya existen, pues lo que se hace muchas veces es ver con cuáles se tiene un esquema completo o coherente de evaluación. En el caso de la evaluación de impacto, los consejeros aprueban la estrategia de evaluación de impacto. Primero el programa tiene que pasar por un estudio de factibilidad de la evaluación de impacto, es decir, tiene la información y la metodología, pueden ser consistentes justamente para evaluar el impacto de ese programa, o tiene que tener algunos cambios. Algo que nos ha pasado es que la evaluación de impacto se ha vuelto muy sexy, ¿no? La gente quiere mucha evaluación de impacto porque suena muy bien, son muy atractivas, y muchos proponen hacer evaluación de impacto cuando la metodología ni los datos dan o generan información sólida. Entonces, por eso es que primero se hace un estudio de factibilidad, Coneval dictamina si es factible o no una evaluación de impacto, y en un segundo momento Coneval coordina la evaluación de impacto con cada uno de los programas. De esa manera es como se trata de vincular un poquito el diseño y la evaluación con el diseño de programas. Duas perguntas aqui mais gerais do Eduardo Lache da Cefaz. Quais seriam os principais atores no processo de crescimento do tema de avaliação em México? A outra, quais os pontos mais importantes para que este tema de avaliação continue a crescer como vem acontecendo em México? Actores relevantes, principalmente los políticos. Para poder usar la evaluación como una herramienta de política pública, se requiere que un político esté convencido. Y de preferencia que ese político sea técnico y que ese político tenga influencia sobre el resto de los políticos. Ese ha sido básicamente el reto, y sin embargo fue algo que nos favoreció mucho en México en un principio. La evaluación empezó a crecer porque había políticos con técnica que querían impulsar las herramientas de evaluación. Estaban convencidos de que la evaluación y monitoreo puede ser útil para mejorar las políticas públicas. No solamente ellos, digo ellos en la parte estratégica, ¿no? Pero también muy relevante que existieran unidades técnicas de evaluación, que existiera gente que supiera manejar los datos, que entendiera el lenguaje de evaluación, que conociera distintas metodologías de evaluación para poderlas aplicar. Porque, digamos, básicamente esto viene desde una parte más académica, más técnica, y no siempre es tan fácil hacer esa comunicación con la política pública. El político tiene muy poco tiempo para poder sentarse a ver una exposición de ese tipo, para entender una evaluación de impacto, para entender el resultado de una evaluación, y tiene que hacerse una mezcla justamente entre cómo los técnicos van apoyando eso. Otro factor relevante como actor fue que en cada una de las secretarías existía una unidad de planeación o de evaluación. En ocasiones no hacían mucho, no hacían nada, pero cuando empieza el impulso de evaluación, estas áreas retoman justamente esa actividad y empiezan a crecer y a fortalecerse, tanto en capacitación como en recursos. Empezaron a tener más dinero de lo que tenían antes, y por lo tanto podían contratar y hacer más evaluaciones. Entonces, esos actores fueron muy relevantes justamente en la estrategia para México. Y obviamente,
estoy en Coneval, ¿no? Coneval creo que fue un actor fundamental para impulsar los temas de evaluación, ¿no? Si no hubiera existido Coneval, seguramente hubiéramos tardado más tiempo en impulsar y en formalizar los esquemas de evaluación. Coneval viene a ser una entidad formal, gubernamental, que retroalimenta a la misma política pública, al mismo gobierno. El debate obviamente está entre si Coneval, una entidad tipo Coneval, no si debe existir, estamos todos convencidos de que debe existir, sino dónde debe estar. Debe estar en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Planificación, en el Congreso, o debe ser completamente autónomo. Es parte del debate de dónde debe estar una institución de ese tipo. Pero el que tiene que existir y que impulsa mucho los esquemas de evaluación en cualquier país, eso creo que no hay mucha duda, ¿no? Creo que sí es muy sólido que existan este tipo de instituciones que impulsen justamente los esquemas de evaluación. Puntos importantes a crecer. Yo creo que es fundamental reconocer que la evaluación sigue siendo un elemento político, pero con elementos técnicos. Si no se dibuja o no se visualiza la evaluación de esa manera, solamente con la parte técnica, difícilmente puede llegar a penetrar las esferas políticas. Mi intención es que la evaluación se use, que la evaluación sea parte de un esquema de mejoramiento de los programas. Pues el reto es cómo tomamos un elemento técnico para poderlo poner a disposición de la política pública y hacerlo digerible, hacerlo muy entendible. Les decía hace un momento, generar informes de 500 hojas, de más de 200 hojas, difícilmente puede hacer esto digerible para un político, ¿no? Le comentaba a Eduardo ahorita en el camino que un consultor del Banco Mundial, Ray Risk, nos comentaba que en Estados Unidos un legislador tiene aproximadamente 10 minutos de lectura concentrada al día. 10 minutos, de los cuales pues, lee el periódico, lee las principales reformas que le están pasando y le quedarán 2 o 3 minutos como máximo para leer algún tema adicional. Y ese tema adicional puede ser la evaluación. Entonces, es un gran reto, sinceramente, cómo partir de la parte técnica para concentrar y definir de manera muy discutiva los principales resultados. El proceso de venta es fundamental. Si no se tiene eso como parte del uso de la evaluación, difícilmente puede crecer en un futuro. Si el legislador, si el mismo operador no ve una utilidad en la herramienta de evaluación, solamente lo ve como un ejercicio académico, pues es interesante para el académico, es interesante para ti o para mí que nos gusta el tema, pero no para el ciudadano incluso que está afuera, que pues no siempre ve directamente sus problemas o no siempre está tan informado, ¿no? en esta materia. Entonces, el reto para que pueda crecer es hacer muy digerible las herramientas, que sean totalmente entendibles para el ciudadano, útiles para un operador de programa y útiles para un tomador de decisiones, sea el secretario de Hacienda o sea un legislador. Entonces, ese creo que es parte fundamental. Obviamente también la técnica. Si no trabajas en la técnica, si no continúas capacitándote, fortaleciendo a tu equipo en la parte técnica, un error puede mermar toda la credibilidad que tengas. Un error en un cálculo puede hacer que ya no sea creíble el resultado, que ya no sea entendible el resultado. Entonces toda tu estrategia de venta que tengas en un futuro, de poco te va a servir. Porque si te equivocaste en el dato, si te equivocaste en la cifra, ya no te van a creer en un segundo momento, o va a ser mucho más difícil. Entonces tener un equipo técnico sólido, capacitado, constantemente depurando sus estrategias de medición y de evaluación, es fundamental para poder crecer en esos temas. De lo contrario, difícilmente va a generar, ¿no? va a crecer. Y un tercero, obviamente, son las estrategias más generales de transparencia, de democracia, de rendición de cuentas. Esos elementos van a la par del esquema de evaluación. Si no, de lo contrario, el esquema de evaluación se quedaría aislado. La evaluación tiene una lógica, tiene una razón de ser en elementos de democracia, en elementos de rendición de cuentas, donde hay un ciudadano, donde hay un secretario dispuesto a medirse por resultados, dispuesto a cambiar la lógica y del objeto de su programa. Cuando tenemos un operador que cambia, de decir, es que a mí me contrataron para repartir becas, o a mí me contrataron para capacitar, a una lógica distinta donde lo contrataron para disminuir la deserción escolar o para incrementar la calidad educativa, es totalmente distinta. Entonces, si no tenemos una estrategia dirigida a esos elementos, difícilmente va a crecer el tema de evaluación en el futuro. Tenderá a ser una ola donde pues, como cualquier ola vaya decreciendo, ¿no? Hasta llegar a tocar la playa y se disperse totalmente. Pues esos tres elementos, creo yo,
son los que van a ayudar a que crezca justamente la evaluación en un segundo momento. Mais uma pergunta, essa mais específica agora, do Leonardo, da Secretaria da Fazenda. Como evaluar programas na área de seguridade pública, que tratem de criminalidade, e quais os exemplos em México? Dada a multiplicidade de temas e de políticas públicas, diferentes sectores, saúde, educação, seguridade, solamente uma curiosidade, qual é o tamanho, o número de técnicos que vocês têm em Coneval? Porque as demandas, as evaluações são múltiplas. E onde esses técnicos, em geral, têm sua formação em México, em outros países? E qual é a formação mais comum? Economistas, sociólogos? Só uma curiosidade. E aqui uma última questão. Simone Alves, do Tribunal de Justiça, pergunta, só em português primeiro, as metas de produtividade e os indicadores devem ser definidos solamente em nível do departamento dentro da organização ou devem ser individualizados por colaborador? ¿Cómo evaluar los temas de seguridad? Es muy buena pregunta. La respuesta no es nada sencilla y no es nada clara. La verdad es que en Coneval nuestro expertise es más en los temas sociales. No incluimos el tema de seguridad pública dentro de ello. Sin embargo, hemos participado de manera muy tangencial con la presidencia y con la misma Secretaría de Seguridad Pública, apoyándolos. Y bueno, la lógica que usamos era la lámina que les presentaba hace un momento, al inicio. Y esa es la lógica que usamos básicamente con cualquier tema. Ahí se la encuentro. Con cualquier tema, sea social o no sea social, sea económico o sea de seguridad pública, ¿no? Lo que hemos tratado de platicar mucho con la gente que está en el tema de seguridad pública es eso. ¿Cuál es el problema que es atacar? ¿No? Muchos gobiernos se desgastan queriendo atacar solamente la parte de la percepción. La percepción en el tema de delincuencia, de criminalidad, es un factor, pero probablemente no sea el factor de fondo, ni sea el factor, ¿no? Núcleo que haga que se corte el tema en un segundo momento o en un tercer momento. Entonces, es que lo que le decimos a la gente que ve los temas o los temas, es identifica con claridad cuál es el problema. El problema es criminalidad. ¿Y qué entendemos por criminalidad? O sea, no es crimen como tal en la parte textual ni en inglés, ¿no? sino cuál es el trasfondo del tema y dónde lo quieres atacar. Entonces de ahí viene una parte a lo mejor fuerte o dura, que es el ataque frontal y directo a la delincuencia o al crimen organizado, ¿no? Con policías, etcétera. Pero también viene una parte más complementario, más integral, ¿no? de un problema de generación de empleo, de un problema de educación, etcétera. Entonces, esta es la lógica que les digo. Usar esta lógica nos permite, creo yo, tratar de abordar cualquier problemática. Y obviamente la lógica no la podemos construir en las rodillas, ni a lo mejor aquí en el escritorio. Yo no soy experto en seguridad pública, pero la lógica es la misma para cualquier tema. Entonces yo lo único que puedo hacer es sentarme con el experto, con los expertos en el tema de seguridad pública, y dado que ellos son la parte que ha estudiado justamente el tema, tratar de dibujar ese esquema, tratar de generar una lógica y una consecuencia muy clara para poder abordar el problema, extraerle el conocimiento a esos técnicos, a esos científicos que están encargados de analizar el tema de seguridad pública, para plantearle una política pública. Ese es mi trabajo como funcionario público, usando un esquema muy claro y muy lógico, ¿no? De esa manera un poquito tratamos de ver, ¿no? Es lo que hemos tratado de compartir con los compañeros que ven el tema de seguridad pública. Hasta donde tengo entendido, no ha sido evaluado en México el tema de seguridad pública como tal, ¿no? Al menos no conozco ninguna evaluación que sea pública, que esté difundida. Si no me equivoco, en el caso de Chile sí tienen algunos ejemplos de marco lógico y de evaluaciones comprensivas,
en los cuales ven el tema de seguridad pública. Seguramente en la página de la DIPRES, www.dipres.cl, podrán encontrar algunos ejemplos. ¿Cómo atacar diferentes temas? Uno, en parte, con esta lógica de construcción, ¿no? Es muy claro seguir este ejemplo para cualquier tema. Pero también es que la parte social está muy concentrada, ¿no? A pesar de los distintos grandes temas que se ven, educación, salud, etc. Y son temas normalmente muy estudiados. El tema de salud y educación en particular son temas donde se genera mucha información, donde hay muchos datos y donde han sido históricamente muy estudiados, ¿no? Entonces hay una gran bagaje de evidencia empírica que se puede retomar para analizar toda esa información. ¿Cómo le hacemos? Por ese momento somos 65 personas en el Coneval. Lo que hacemos es que Coneval coordina la gran mayoría de las evaluaciones. Es decir, no las realiza de manera directa. Yo no me pongo a hacer la evaluación como tal, sino lo que hacemos es contratamos a un experto temático, un evaluador externo, que le decimos la guía de lo que queremos analizar y que queremos estudiar, y ese experto encargado o especialista en el tema es quien nos hace la evaluación externa. Entonces, de esa manera podemos abarcar muchos más temas, ¿no? Yendo directamente pues, a la academia, ¿no? Que es donde están todo el conjunto de profesores, de investigadores que se encargan o que han estudiado los distintos temas por años. Pues a ellos los contratamos, intentamos analizar las problemáticas o programas